Hola, soy Caro Zabalza y esto es Camino al Interior, un podcast dedicado a explorar los senderos del autoconocimiento y la transformación personal. Queridos amigos, antes que nada quiero compartirles la profunda emoción que siento en este momento por estar cumpliendo un sueño. Este sueño que comenzó allá por el 2003 en Buenos Aires, mi ciudad natal, cuando estudiaba comunicación social en la universidad. Imagi, una compañera de clase y amiga, me invitó a hacer unas prácticas a un programa de radio en el que ella era productora, un programa que iba al mediodía los sábados y era de marketing deportivo. Y entonces nada, me invitó a hacer esas prácticas. Yo tenía 22 años en aquel momento y además de comunicación en la universidad estudiaba en paralelo teatro y secretamente quería dedicarme a actuar. Ese era mi sueño real, digamos. Pero bueno, después de 6 meses de trabajo en una productora de tele y algunos castings, que habrán sido 4 fallidos, como decimos, eso alcanzó para borrar de un plumazo cualquier tipo de deseo de continuar en ese mundo. Pero bueno, hoy recuerdo con mucho cariño esos años de formación actoral profesional, pues estudiaba en una escuela, la del querido maestro Raúl Serrano, que nos dejó hace poquito. Y la verdad que esos años me sirvieron principalmente para vencer un poco una timidez extrema que tenía y que arrastraba desde la niñez. También para conocer gente nueva, moverme en ambientes muy diferentes a los conocidos. Luego, años después, hice un taller de improvisación con la genia de Debbie Wachtel y ahí también descubrí que tenía bastante talento para el humor. Ese taller fue espectacular y bueno, la diferencia con el otro es que yo en ese taller tenía compañeros que no venían del mundo del teatro, eran médicos, eran comerciales, bueno, realmente un grupo de gente muy, muy divertido y estuvo genial. A diferencia de lo que viví en la tele, en la productora, que realmente no fue lo mío, no era mi ámbito ni mi tipo de trabajo, la radio me cautivó de inmediato. O sea, fue pisar ese estudio de radio, ese lugar y meterme en ese universo para realmente enamorarme para siempre. De hecho, no es casual que hoy, 20 años después o más de 20 años después, soy una aficionada absoluta de los podcasts, de los audiolibros, radios online, incluso radios de Argentina, y todo lo escuchable, digamos. No me llama para nada la atención después de ese paso por la radio gracias a Magi en aquellos años lejanos. Así que bueno, aquí estoy en algún rinconcito de Valencia, en España, animándome finalmente, y subrayo esta palabrita, a compartirles un poquito mi historia de vida, mis conocimientos, temas que van surgiendo también en las sesiones, mi consulta de coach. Bueno, si Dios quiere, prontito tendremos conversaciones interesantes con algún invitado. Contarles que también subrayaba la palabra finalmente y no lo hice antes por miles de motivos, pero principalmente porque en casa de herrero cuchillo de palo tengo un nivel alto de síndrome del impostor. Hablaremos de este síndrome en algún momento. Esta sensación de nunca saber lo suficiente, de nunca tener conocimientos sobre un tema o no dominarlos completamente. Entonces, el perfeccionismo, que es la base de este síndrome, lo que hace es como no permitirnos avanzar o accionar. Entonces nos quedamos con las ideas en la cabeza, pero nos cuesta como materializarlas por temor y por básicamente perfeccionismo y falta de confianza, ¿no? Entonces lucho bastante menos que antes con esto y vuelvo al teatro. Me ayudó mucho a perder el miedo al ridículo y a perder esta sensación de la importancia personal que tenemos, así que el teatro también le debo eso. Pero bueno, todavía sigue ahí machacando un poco el tema del impostor, así que tardé un poquito en animarme a esto, pero bueno, creo que nunca es tarde. Y además viajé mucho por el mundo, me fui mudando mucho de país, tuve diferentes trabajos, creo que también mi alma necesitaba un poco explorar el mundo antes de dedicarme a lo que finalmente me termino dedicando. Pero sobre todas las cosas creo que se demoró esto de tener mi propia consulta, mi web y ahora mi podcast, más que nada porque no era consciente de lo urgente que es acoplarse a la misión de cada uno.
aquello que vinimos a hacer y a hacer también, ¿no? Es como que hasta los 40 años, y está bastante probado, no cae esa ficha, como decimos. Una va haciendo diferentes cosas, va probando por diferentes caminos, pero ya a partir de los 40 esa sensación de cuenta regresiva o de urgencia aparece. Así que bueno, para contarles un poquito cómo llegué hasta acá y no al podcast, sino, o sea, al podcast y no al mundo, mejor dicho, porque al mundo fue gracias a mi amada madre, que espero le guste este podcast también. Voy a leerles parte de un artículo de mi blog que publiqué en marzo del 2022, ya pasaron 2 años, increíblemente. El artículo se titula A pesar de todo, decir sí a la vida, que es una frase de Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, un psiquiatra, neurólogo, autor, conferencista, etcétera, vienés, que vivió en la primera parte del siglo XX y, bueno, escribió un libro que se los recomiendo, el más famoso de él, que es El hombre en busca de sentido. Frankl además fue sobreviviente del Holocausto, así que, bueno, un hombre increíble y su visión y su psicoterapia, digamos, su línea psicoterapéutica fue bastante, digamos, diferente a la que se planteaba en esa época, que era la visión del psicoanálisis, ¿no? Con un poquito de historia ahí detrás del título de ese artículo. Y bueno, paso a leerles, voy a leerles una parte nomás para poner un poquito en contexto quién soy y qué hago aquí, o quién estoy siendo. Y empiezo así, en el 2018 estaba viviendo en Australia, había dejado un buen trabajo en Ámsterdam por el afán de lanzarme a la aventura una vez más, pero a los 37 años. Y vaya si fue una aventura. Tener que cambiarme 5 veces de casa y de habitaciones compartidas en 1 año y medio y estar con el dinero justo en una de las ciudades más caras del mundo, Sydney. Estuve rodeada de buena gente amiga y de paisajes maravillosos, con un sol radiante que me doró la piel nivel rescatista de Baywatch. Viajé por muchos lugares geniales, tomé clases de surf por primera vez en mi vida, vi canguros, koalas y, lamentablemente, digo para mí, arañas gigantes, que todavía me persiguen en mis pesadillas. Pero, ¿qué más me estaba faltando entonces para que hubiera dentro mío una extraña sensación de infelicidad, de vacío existencial? A 2 días de cumplir 38 años, me encontré a mí misma en pausa en mi flex desk del contact center donde trabajaba part-time gracias a mi amiga Febs. Tenía un Excel abierto y una cookie por la mitad, como siempre. Las bonitas vistas a North Sydney comenzaron a mezclarse con caras de personas a las que apenas conocía, excepto la divina de Jen, de acentos anglosajones diversos, muchos teléfonos y algunas plantas. El 146 de Arthur Street tenía para mí los días contados, lo sabía. Entonces por un momento intenté reconocerme en ese espacio. ¿Qué hago acá? ¿Por qué no me quedé donde estaba? ¿Cuándo me dedicaré a lo mío? ¿Qué es lo mío? Estaba iniciando el proceso del despertar, o al menos tomando conciencia de ello, y la crisis de los 40. Volví a Holanda por 2 meses en los que renací y junté dinero para cumplir el sueño de ser maestra voluntaria en India con mi amiga Marina. Al volver algo me decía que no me fuera a Barcelona, que no la pasaría bien, y el resto fue pasarla mal y la pandemia. Bueno, pueden leer el resto de este artículo en carosabalsa.com, en mi blog. Y a propósito de lo que empiezo a contar en ese artículo con respecto a la pandemia, les cuento que pasé doble confinamiento, la primera parte en Barcelona y luego en Buenos Aires. El contexto del COVID, la verdad que castigó muy duramente a mi familia y bueno, vivimos meses de horror, no tengo otra manera de decirlo, pero bueno, salimos adelante. Y creo que es importante valorar esos momentos en los que todo parece que se complota en nuestra contra para intentar ver la enseñanza detrás de todo esa debacle o ese momento, ¿no? Mis principales enseñanzas fueron básicamente que la vida cambia en un segundo. Eso no descubrí nada nuevo, pero realmente lo confirmé. La vida cambia en un segundo. Y resistirse solo genera más sufrimiento, así que hay que tratar de go with the flow, seguir la corriente, que hay que disfrutar a nuestros seres queridos mientras podamos, que siempre hay que dar un poquito más de nosotros mismos,
y que la espiritualidad y el humor son dos aliados incondicionales. Lo confirmé en aquel momento y lo sigo confirmando cada día de mi vida. Así que, bueno, esas fueron las enseñanzas que pude sacar en limpio y con el diario del lunes, evidentemente, de todo lo vivido en la época COVID. Y en ese momento aproveché parte del año y medio que estuve en Buenos Aires para formarme como acompañante en bioneuroemoción y al regresar a Europa seguí formándome en metodologías afines hasta el día de hoy, en psicología positiva, en logoterapia. Bueno, mencioné a Viktor Frankl, no me he formado como logoterapeuta porque no soy psicóloga ni psiquiatra, pero sí en orientadora en desarrollo humano con herramientas de la logoterapia, en la querida Fundación Argentina de Logoterapia. Y siempre sigo estudiando, soy aprendiz de Cábala, es el estudio de las enseñanzas del misticismo judío. También estudié angiología. Bueno, la verdad que la espiritualidad siempre fue mi norte y mi sostén. Y en aquel momento en el que vivimos situaciones familiares muy difíciles asociadas a la pandemia, la verdad que me sostuvieron. Me sostuvo, mejor dicho, la espiritualidad en todo momento. Bueno, comencé a trabajar en lo que amo después de todo ese lío y solo extraño la seguridad, entre comillas, de mi vida pre-pandemia, en la que trabajaba en empresas, en diferentes posiciones, como ejecutiva de cuentas, como formadora de equipos, también he trabajado en atención al cliente. Bueno, he hecho bastantes cosas. Cambié totalmente esa vida por una vida de emprendimiento y desde ya que considero que, bueno, que por lo menos según mi propia experiencia, emprender o trabajar freelance es un camino largo, lleno de incertidumbre, bastante solitario por momentos y requiere de mucha valentía, de muchísima paciencia. Esto lo he escuchado en muchos emprendedores y es real. Fuerza de voluntad, pero sobre todo claridad mental. O sea, hacia dónde me dirijo, cuál es mi proyecto, qué es lo que quiero alcanzar, a qué me voy a dedicar, o sea, el qué y perseguirlo y tratar de materializarlo. Y la claridad y la paz mental sobre todo es fundamental porque, bueno, es un camino con muchos altibajos y que nos lleva mucho tiempo, muchas veces inversión de dinero, pocos ingresos y demás, y hay que tener como la templanza y la cintura, como decimos, de poder seguir adelante a pesar de esas dificultades que van apareciendo. Y que además no tienen nada que ver con el trabajo para otros, ¿no? Somos nuestra propia empresa de alguna manera. Pero bueno, a pesar de haber logrado trascender un despido masivo antes de la pandemia en sí, un confinamiento eterno en Buenos Aires, las urgencias familiares de las que algo les hablé, de haber podido reinventarme vocacional y profesionalmente, que no es poco, y haber vuelto a Europa, que es, bueno, lo que puedo llamar mi otra casa desde el año 2013. El tsunami, como etiqueté a todo ese periodo de mi vida, comprendido entre febrero del 2020 y diciembre del 2021, el tsunami tenía una ola final, como digo, ¿no? Porque, bueno, 2 días después de publicar el post que les acabo de leer, el fragmento que les acabo de leer, mi padre falleció de un infarto a miles de kilómetros de distancia, de manera totalmente repentina. Así que, bueno, este primer episodio se lo dedico a él, donde quiera que esté. Me escuchará por diferido en algún momento. Y también, bueno, voy a darme el permiso, voy a tomarme por única vez unos minutitos para agradecer a quienes hicieron y hacen posible mi, entre comillas, new normal, mi nueva normalidad. Y bueno, en orden de aparición en mi listita, porque me lo he anotado para no olvidarme. Primero, al cielo, por sobre todas las cosas, a mi hermano, que me ayudó mucho en la primera etapa de este proyecto con I Am Light, al equipo de Yucalab, artífice de carosabalsa.com y de este podcast, a los docentes de todas las instituciones en las que estudié y sigo estudiando, y a mis maestros de espiritualidad, a quienes aprecio con todo mi corazón, Giselle Ochoa y Mario Sabán, a mi familia y amigos de todos los tiempos y de cada rincón del planeta, a los alumnos que algún día, si Dios quiere, formaré, a mis consultantes por darle sentido a mi misión, realmente sin ellas no estaría acá, y a ustedes que han dedicado un rato de su valioso tiempo para escucharme, les digo gracias totales, como dijo un gran músico argentino alguna vez.
Así que gente, los espero en Camino al Interior.